En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos cómo reaccionar ante un ataque prematuro que no está justificado. El ajedrez es un juego de ataque y normalmente el jugador que consigue tomar la iniciativa y crear amenazas antes suele salir victorioso. Sin embargo, los ataques no surgen por sí mismos, y para empezar un ataque es necesario haber obtenido antes algún tipo de ventaja, como por ejemplo tener ventaja en el desarrollo, o dominar más espacio, o disponer de líneas abiertas, o bien haber acumulado piezas en una determinada zona del tablero, etc. Por el contrario, un ataque injustificado y prematuro está condenado al fracaso. Y eso es lo que vamos a ver en esta partida. La partida comenzó con las jugadas D4, las blancas colocan un peón en el centro, y su idea es luego continuar con E4 para así ocupar el centro con sus peones y establecer un buen dominio de las casillas centrales. Las negras contestaron con caballo F6, desterrando su caballo de rey y tomando control sobre la casilla E4, para evitar así que las blancas puedan ocupar el centro con sus peones. En vista de que las blancas no pueden hacer la jugada E4, ahora hicieron la jugada C4 avanzando con su peón lateral y colocándolo al lado de su peón central para aumentar así su control sobre las casillas centrales. Ahora las negras hicieron la jugada E6 aumentando su control sobre la casilla D5 y permitiendo el desarrollo de su alfil de rey. Las blancas contestaron con caballo C3 desterrando su caballo y dama y tomando control sobre la casilla E4 para así luego poder continuar con E4 y formar un poderoso centro de peones. Ahora las negras hicieron la jugada alfil B4 utilizando la defensa nimzo-india y con esta jugada las negras clavan al caballo blanco de C3 y de esta manera controlan indirectamente la casilla E4 y evitan que las blancas puedan formar un poderoso centro de peones. Ahora las blancas hicieron la jugada dama C2 movilizando su dama y reforzando la defensa de su caballo para evitar así que sus peones queden doblados en el flanco de dama en caso de que las negras decidan capturar en C3. Y al mismo tiempo con esta jugada las blancas aumentan su control sobre la casilla E4 para así en el futuro prepararse para hacer la jugada E4 y formar un poderoso centro de peones. El problema con esta jugada es que ahora la dama blanca no defiende el peón de D4, así que ahora las negras hicieron la jugada caballo C6 desterrando su caballo y dama y atacando contra el peón de D4 que está sin protección. Las blancas contestaron con caballo F3 desterrando su caballo rey y defendiendo el peón de D4 para evitar así que el caballo negro lo pueda capturar. Ahora las negras se enrocaron y las blancas hicieron la jugada alfil G5 desterrando su alfil de dama y clavando al caballo negro de F6 y las blancas ya están preparadas para hacer la jugada E4 y formar un poderoso centro de peones. Las negras contestaron con torre E8 activando su torre de rey y ocupando la columna central para prepararse así para reaccionar en el centro. De manera que si ahora las blancas hacen la jugada E4 ocupando el centro con sus peones, las negras seguirían con E5 frenando el avance del peón de E4 y aumentando la presión contra el peón de D4 y las negras tendrían muy buena partida. En la partida, después de la jugada torre E8, las blancas contestaron con A3 atacando al alfil negro para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las negras contestaron con alfil por C3 jaque entregando su alfil por el caballo contrario, que es un buen defensor de la casilla E4. Las blancas contestaron con dama por C3 y ahora las negras hicieron la jugada dama E7 movilizando su dama y el plan de las negras es seguir con jugadas como D6 para luego hacer la jugada E5 y colocar un peón en el centro y de esta manera las negras colocarían sus peones en casillas de color negro para que así no molesten los movimientos de su alfil. Las negras tienen muy buena partida. Ahora las blancas, en lugar de continuar con el desarrollo de sus piezas, hicieron la jugada alfil H4 con la intención de luego avanzar con G4 y G5 y tratar de atacar en el flanco de rey. Pero este plan es un ataque prematuro, ya que las blancas todavía no han completado el desarrollo de sus piezas y además su rey está todavía en el centro sin enrocar. Así que ahora las negras hicieron la jugada D6 continuando con sus planes y preparándose para reaccionar en el centro mediante la jugada E5. Ahora las blancas hicieron la jugada G4 avanzando con sus peones en el flanco de rey para preparar así el ataque en esta zona. Pero este ataque seguramente sea prematuro y ahora las negras hicieron la jugada E5 reaccionando en el centro ante el ataque de flanco del adversario. Las negras están amenazando capturar en D4 para abrir así la columna E y poder atacar contra el rey blanco que todavía está en el centro sin enrocar.
Si ahora las blancas hicieran la jugada G5 atacando al caballo de F6, las negras seguirían con caballo E4 para así defender su caballo y al mismo tiempo colocarlo en una buena casilla en el centro y atacar contra la dama contraria. Después, por ejemplo, dama D3 para defender la dama y atacar al caballo negro, las negras seguirían con E por D4, eliminando el peón central de las blancas y al mismo tiempo abriendo la columna E y defendiendo su caballo. Las blancas pueden intentar G6, atacando a la descubierta a la dama negra y atacando también contra el peón de F7 y también contra el peón de H7, pero las negras pueden continuar simplemente con dama E6 para defender su dama. Y después, por ejemplo, G por H7 jaque, las negras pueden continuar con rey H8 y el rey negro está perfectamente seguro, mientras que el rey blanco todavía está en el centro sin enrocar. Las negras están amenazando con tirar con caballo C5 para atacar a la dama blanca y así romper el bloqueo y luego poder avanzar con su peón, y las negras podrán organizar un fuerte ataque contra el rey contrario. Si ahora las blancas se enrocan por el flanco de dama para así sacar a su rey del centro, las negras seguirían con dama H6 dando jaque al rey blanco y después rey B1, las negras pueden continuar con alfil F5 completando el desarrollo de sus piezas menores y apuntando contra la dama y contra el rey contrario y amenazando una peligrosa descubierta. Las negras estarían ganando. Y si después de la jugada rey H8 las blancas continúan por ejemplo con B4 para tomar control sobre la casilla C5 y evitar así que el caballo negro vaya a esta casilla, las negras pueden continuar con A5 atacando contra el peón de B4 para así romper la cadena de peones del adversario y las negras tienen igualmente ventaja. En la partida, después de la jugada E5, las blancas contestaron con D5 avanzando con su peón para evitar así que se abran líneas y tratar de mantener a su rey seguro. Al mismo tiempo, con esta jugada, las blancas atacan contra el caballo negro de C6. Y ahora era muy sencillo hacer la jugada caballo B8, retirando tranquilamente su caballo, y luego las negras podrían hacer la jugada C6 para atacar así contra el peón central de las blancas y no tendrían ningún problema. En la partida, sin embargo, después de la jugada de D5, las negras contestaron con E4, avanzando en el centro y contraatacando contra el caballo blanco. Ahora no sería posible continuar con G5, contraatacando contra el caballo de F6, porque las blancas seguirían con E por F3, capturando el caballo blanco y abriendo la columna E. Y después de G por F6, las negras pueden continuar con dama E4 y están atacando al alfil de H4, apuntan también contra la torre de H1 y las negras están ganando. Después de la jugada E4, seguramente lo mejor para las blancas era hacer la jugada alfil por F6, capturando el caballo negro, con la intención de crear debilidades en el flanco de rey de las negras. Después de dama por F6, la partida seguiría con dama por F6 cambiando las damas, para así dejar peones doblados a las negras en el flanco de rey. Después de G por F6, ahora las blancas pueden hacer la jugada caballo D2 para defender su caballo y evitar que sea capturado. El caballo negro sigue atacado, y las negras podrían continuar por ejemplo con caballo B8 para defender su caballo, y luego podrán hacer la jugada A5 para tomar control sobre la casilla B4 y asegurarse así la casilla C5 para su caballo, y el caballo negro podrá maniobrar para llegar hacia la casilla C5 donde estará muy bien colocado, y las negras también podrán hacer la jugada F5 para atacar contra el peón de G4 y al mismo tiempo desprenderse de sus peones doblados. La posición todavía es complicada y los dos bandos tendrían sus oportunidades. En la partida, sin embargo, después de la jugada E4, las blancas contestaron con caballo D2 para así defender su caballo. El caballo de C6 sigue atacado, así que las negras contestaron con caballo D5 para así defender su caballo. Y ahora las negras están atacando al peón de G4 y están amenazando capturarlo. Y no sería bueno continuar con G5 avanzando con su peón para así defenderlo y al mismo tiempo contraatacar contra el caballo de F6, porque las negras seguirían con caballo H5 defendiendo su caballo y las negras están amenazando continuar con caballo G6 para atacar al alfil de H4 y si se retira poder capturar el peón de G5. Y ahora no sería posible por ejemplo caballo por E4 eliminando el peón central de las negras, porque las negras seguirían con caballo G6 atacando al alfil de H4 y también al caballo blanco y las negras están ganando. Y después de la jugada caballo D5, tampoco sería posible continuar con caballo por E4, eliminando el peón central de las negras, aprovechando que el caballo de C6 no puede capturar porque está clavado, pero las negras seguirían simplemente con caballo por E4, eliminando el caballo blanco y contraatacando contra la dama blanca, y al mismo tiempo atacando contra el alfil de H4 que está sin protección. Después del alfil por E7, capturando la dama negra,
las negras seguirían con caballo por c3, capturando a la dama blanca, y el alfil de e7 está atacado, así que las negras se van a quedar con una pieza de ventaja y ganarían sin problemas. En la partida, después de la jugada caballo d5, las blancas contestaron con h3 para así defender el peón de g4 y evitar que sea capturado. Y ahora, ¿cómo continuarías con negras? Pausa el vídeo y piensa en la continuación con negras. Ahora las negras hicieron la jugada caballo por d5, eliminando el peón central de las blancas y atacando a la descubierta del alfil de h4 que está sin protección y atacando también contra la dama blanca. Y ahora no sería bueno continuar con c por d5, capturando el caballo negro, porque las negras seguirían simplemente con dama por h4, capturando el alfil blanco y las negras tienen ventaja. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con dama por c7, capturando un peón para así restablecer el equilibrio material, porque las negras seguirían con e3, avanzando con su peón y atacando al caballo blanco, y atacando también contra el peón de f2, que no puede capturar porque está clavado. Las negras están ganando. Y si después de la jugada dama por h4, las blancas continúan con caballo por e4, eliminando el peón central de las negras pueden continuar con alfil por g4, capturando este peón, aprovechando que el peón de h3 no puede capturar, porque entonces la torre de h1 se perdería. Las negras tienen una clara ventaja. Por ejemplo, si las blancas hacen la jugada alfil g2, completando el desarrollo de sus piezas menores y defendiendo su torre y defendiendo su caballo, y al mismo tiempo desclavando al peón de h3 y atacando al alfil de g4, ¿cómo continuarías ahora con negras? Pausa el vídeo y piensa en la continuación con negras. Ahora las negras, en lugar de retirar su alfil, pueden hacer la jugada alfil por e2 para evitar así que el rey blanco pueda enrocarse. Las negras sacrifican su alfil para dejar completamente desprotegido al rey contrario y obtener un ataque decisivo. Después el rey por e2 capturando el alfil negro, las negras pueden continuar con f5 atacando al caballo blanco para así expulsarlo del centro y al mismo tiempo librar la acción a su torre a lo largo de la columna E. Si ahora las blancas hacen la jugada caballo d2 para defender su caballo, las negras pueden continuar con caballo g4 dando jaque a la descubierta y atacando contra el peón de f2. De manera que ahora no sería posible continuar con rey f3 o rey f1 porque las negras seguirían con dama por f2 jaque mate. Y si después de la jugada caballo g4 jaque, las blancas continúan con rey d1 para intentar escapar hacia el flanco de dama, las negras pueden continuar con caballo por f2 jaque y luego van a capturar la torre de h1. Después de rey c2, las negras siguen con caballo por h1 capturando la torre blanca y después de, por ejemplo, torre por h1, las negras pueden continuar con dama g5 atacando al alfil contrario y las negras tienen ventaja. Por ejemplo, en caso de alfil f3 para defender su alfil, las negras pueden continuar con torre e3, invadiendo con su torre por la tercera fila y atacando a la dama contraria y también al alfil de g3. Y después de, por ejemplo, dama d4, las negras pueden continuar con torre por f3, capturando el alfil blanco. Y después de caballo por f3, las negras siguen con dama g2 jaque y luego capturan la torre blanca y las negras ganarían. Y si después de la jugada f5 las blancas continúan con caballo g3 para así defender su caballo y al mismo tiempo bloquear la acción a la dama negra para que no ataque el peón de f2, las negras pueden continuar con f4 avanzando con su peón y atacando al caballo contrario. Y después de, por ejemplo, caballo e4, ahora las negras pueden continuar con f3 dando jaque al rey blanco y atacando al alfil contrario. Y después de alfil por f3, las negras siguen con caballo por f3 eliminando el alfil blanco y librando la acción a su torre y las negras van a recuperar el material y se van a quedar con ventaja. Después de dama por f3 capturando el caballo negro, las negras siguen con torre por e4 jaque y las negras que tienen un peón de más y continúan con su ataque tienen una clara ventaja. En la partida, después de la jugada caballo por d5, las blancas contestaron con alfil por e7 capturando a la dama negra. Las negras contestaron con caballo por c3 capturando a la dama blanca. Y si ahora las blancas hicieron la jugada alfil h4 retirando su alfil, ahora las negras podrían hacer la jugada caballo d3 dando jaque al rey blanco que no se puede mover. Y después de e por d3 capturando el caballo negro, las negras seguirían con e por d3 dando jaque a la descubierta y las blancas tienen que entregar una pieza y las negras se van a quedar con ventaja. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con alfil e2 para defenderse el jaque porque las negras seguirían con torre por e2 jaque y luego capturan el caballo blanco y las negras estarían ganando. Y si después de la jugada e por e3 jaque, las blancas continúan con caballo e4 para defenderse el jaque,
las negras pueden continuar simplemente con caballo por e4, capturando el caballo blanco, y las negras tienen ventaja. Y si después de la jugada caballo por c3, las blancas continúan con b por c3, capturando el caballo negro, las negras seguirían con torre por e7, capturando el alfil blanco. Y ahora no sería posible continuar con caballo por e4, eliminando el peón central de las negras, porque las negras seguirían con caballo por g4, capturando un peón y atacando a la descubierta al caballo blanco. Las blancas pueden intentar caballo por d6, capturando un peón para así intentar restablecer el equilibrio material, pero las negras seguirían con c por d6, capturando el caballo blanco. Y después de h por g4, las negras seguirían con alfil por g4 y las negras tienen una clara ventaja. Y si después de la jugada torre por e7, las blancas continúan con alfil g2, completando el desarrollo de sus piezas menores y aumentando la presión contra el peón de e4, las negras pueden continuar con e3, avanzando con su peón y atacando al caballo blanco, y atacando también contra el peón de f2. Y después de f por e3, las negras pueden continuar con torre b8 para defender el peón de b7, y luego poder desterrar su alfil hacia la casilla de 6 para atacar así contra el peón de c4, que es una debilidad en el campo de las blancas. Los peones blancos están muy débiles y las negras tienen una clara ventaja. En la partida, después de la jugada caballo por c3, las blancas contestaron con alfil por d6, capturando un peón desesperadamente para así intentar recuperar el material. ¿Cómo continuarías con negras? Pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. Ahora las negras, en lugar de capturar el alfil blanco, hicieron la jugada intermedia caballo de 3, dando jaque al rey blanco, y se van a quedar con ventaja. El rey blanco no se puede mover, así que ahora es única e por d3, capturando el caballo negro, pero las negras contestaron con e por d3, dando jaque a la descubierta. Las blancas tienen que entregar una pieza, y las negras se van a quedar con una pieza de más. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con alfil e2 para defenderse el jaque, porque las negras seguirían con torre por e2 jaque, y después el rey f1, que sería jugada única, la partida seguiría con c por d6, capturando el alfil blanco, y el caballo blanco sigue atacado, así que las negras se quedan con una pieza de ventaja. En la partida, después de la jugada e por d3 jaque, las blancas contestaron con caballo e4 para así defenderse el jaque, y ahora, ¿cómo continuarías con negras? Pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. Ahora las negras hicieron la jugada d2, avanzando con su peón y dando jaque al rey blanco, y el caballo blanco no puede capturar el peón negro porque está clavado, así que las blancas contestaron con rey por d2, pero ahora las negras hicieron la jugada caballo por e4 jaque, y las blancas abandonaron, ya que luego las negras van a capturar el alfil de d6 y se van a quedar con una pieza de ventaja. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las blancas intentaron atacar demasiado pronto en el flanco de rey, sin haber completado el desarrollo de sus piezas y sin haber colocado a su rey en seguridad. Así que las negras contraatacaron en el centro y luego utilizaron las jugadas intermedias y se quedaron con ventaja, lo que les permitió ganar la partida. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.